Hola a todas, a todos, a todes. Estamos dando inicio a nuestro capítulo número 22 del programa Debate Social, así que estamos muy contentos de avanzar en este espacio que pretende romper el bloqueo de los grandes medios para traer aquí a la mesa temas de interés social. Hoy día vamos a hablar, Luis, con dos tremendos invitados, pero de un tema además que está súper contingente y súper álgido, que tiene que ver con la controversia que hay con el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Un hecho bien inédito y bien potente que puede significar varios cambios que nos interesan profundizar. Así que darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a la compañera Javiera Aravena, que es una abogada muy comprometida, que además ha sido la coordinadora de nuestra estrategia jurídica, así que una compañera que está activa en nuestra militancia en la coordinadora, y también a un compañero muy activo en la coordinadora, parte del ejecutivo de la coordinadora No Más CFP, el compañero Mario Villanueva. Bienvenidos. Así es. Gracias. Bueno, muy bienvenidos y entremos en materia, más contextualizar un poco para la gente que está viendo este programa, porque como decía bien Carolina, hay una controversia entre dos poderes, comillas, del Estado. Un poder constitucionalmente, no solamente de nuestra Constitución, sino que un poder tradicional del Estado. Claro. El poder judicial, ¿no? Uno de los pilares, así citando a Montesquieu, uno de los pilares fundamentales de la República. No estamos hablando de cualquier poder. El Tribunal Constitucional es otra cosa rara, una cosa rara. Y que ha sido objeto del Tribunal Constitucional de mucho cuestionamiento, porque la ciudadanía, la gente común y corriente, observa que es un tribunal cuoteado políticamente, que no responde necesariamente siempre a una decisión de carácter doctrinario del derecho. Muchas veces hay, por cierto, hay decisiones de carácter político que son objeto de mucho cuestionamiento. Y la controversia tiene que ver con la tercera sala, con el ministro Muñoz concretamente, que la preside él, la tercera sala de la Corte Suprema, que tiene asignada una responsabilidad que es justamente dedicarse a materias constitucionales. ¿Y cuál es la controversia? Que creo que lo puede explicar muy bien Javiera, porque nos va a permitir ilustrar un poco más a la gente el tema referido a los derechos fundamentales, la tutela, pero el derecho fundamental. Creo que es importante que le expliquemos a la gente qué son los derechos fundamentales, qué son los derechos inalienables. Pero además, esta controversia, uno podría presagiar lo que se viene en el corto plazo, porque estamos además en un momento crucial para el movimiento No Más FP, que el Tribunal Constitucional va a tener que fallar respecto al requerimiento que le hizo una Corte para que se pronunciara sobre la licitud, o más la constitucionalidad de ciertos artículos del Decreto Ley 3500. Ya presentó Jorge Correa Sutil a nombre de la FP Cupro, nosotros lo hicimos con nuestra compañera Javiera, las presentaciones para que se declare admisible. Ellos piden la inadmisibilidad, con lo cual se abre una cantidad impresionante de situaciones. En el marco y en el contexto. Puede volver a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, puede volver a la Corte de Apelaciones. Va a volver de todas maneras y finalmente si prima este criterio de la Corte, la tercera sala tendría que pronunciarse si es coherente con el tema de los derechos fundamentales. Claro. Bueno, ese es el escenario. O sea, un escenario súper. O sea, lo que hizo la Corte de Apelación de Antofagasta, que por primera vez después de 38 años se pronunció sobre los aspectos fundamentales del Decreto Ley 3500, hoy día también por primera vez estamos en una discusión importante de tutela de derechos fundamentales. Bueno, ese es el tema. Es un contexto bien completo. ¿Cómo? Que es político y jurídico. Eso es lo más importante. Muchas veces se capitaliza este tema por los expertos, que si bien hacen un aporte tremendo al conocimiento, pero se obvia o se omite los efectos que tienen los trabajadores y trabajadoras esta decisión, porque les cuento la historia completa. Primero partamos así. Una trabajadora del municipio de San Miguel, en 2017, presenta una acción de tutela de derechos fundamentales a los tribunales del trabajo, entendiendo que son competentes para conocer de esta acción. El Tribunal del Trabajo, como ha sido así desde el 2014, entiende que es competente y luego falla en favor de la trabajadora. Había despedido a la trabajadora. Sí. Claro, porque esa fue una tutela con ocasión del despido. Exacto. ¿Ya? Y bueno, además como vulneración de sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Presenta un recurso contra esa sentencia y conoce la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Ya? La Corte de Apelaciones de San Miguel, también siendo obediente con una doctrina que ya viene de la Corte Suprema, rechaza este recurso de nulidad y lo que hace luego el municipio de San Miguel es
presentar un recurso que se denomina recurso de unificación a la Corte Suprema. Ya. Y este recurso de unificación procede cuando existen dos materias de derecho cuya interpretación es distinta. ¿Y cuál es esta interpretación? Una interpretación es que los tribunales del trabajo no son competentes para conocer de acciones de tutela Ya. presentadas por trabajadores y Funcionarios trabajadoras del sector públicos, público, claro. de los funcionarios, y está esta otra doctrina que señala que sí lo son. O sea, que los trabajadores y trabajadoras del Estado sí son titulares de la acción de tutela. ¿Ya? Y bueno, o sea, esto era evidente que iba a pasar. Era evidente que la Corte Suprema iba a rechazar la unificación y mantener su doctrina vigente desde el 2014. O sea, desde hace tiempo ya. Y bueno, ¿qué es lo que hace hábilmente el municipio de San Miguel? Presenta un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es para hacer el paralelo en lo que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero para ese recurso también se entienden habilitados las partes en el proceso. Las cortes también pueden hacerlo, los tribunales pueden hacerlo, pero también las partes. Entonces aquí lo que dice el municipio es que solicita que se declare inaplicable la norma que ha servido de base como uno de los fundamentos jurídicos, ojo, no todos, pero sí uno de los fundamentos jurídicos normativos que permiten a los tribunales del trabajo conocer de estas tutelas presentadas por los funcionarios públicos. Es importante explicar qué es lo que es la tutela para la gente. Sí, mira, la acción de tutela es una suerte de victoria de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Durante mucho tiempo se entendió que los ciudadanos podían oponer solo acciones contra el Estado para proteger sus derechos fundamentales. En eso se inspira. Y durante mucho tiempo fue así, pero se dejó completamente apartado a los trabajadores y trabajadoras de una acción que protegiera sus derechos fundamentales. Y como ya sabemos y como la historia ya lo ha confirmado, las mayores vulneraciones de derechos fundamentales se presentan en un espacio de poder privado que es el trabajo. Claro. Y eso es así. Y eso es así en Chile desde el 2008. O sea, ojo, no es de hace tanto tiempo. No. Esto se le denomina el ingreso de los trabajadores a la fábrica con sus derechos fundamentales. Antes se entendía que los trabajadores entraban al trabajo y al entrar se despojaban de la protección de sus derechos fundamentales. Por eso se denomina el ingreso como ciudadanos, como titulares de derechos a las fábricas. Así se ha denominado con una denominación más bien poética. Y bueno, esa es la acción de tutela de derechos fundamentales. Hasta el 2014, la Corte Suprema estimaba que los funcionarios públicos... No eran trabajadores. Básicamente no tenían derechos fundamentales en su lugar de trabajo. Claro. Esto cambia en el 2014 a través del conocido fallo Senabast, porque era un trabajador de Senabast el que interpone la tutela. Y bueno, esa es la importancia y el efecto que puede tener en los casos concretos, sí, porque la inaplicabilidad se presenta para un caso concreto, pero bien dicen muchos profesores que básicamente tiene efectos generales, porque lo que hace el Tribunal Constitucional es examinar no el caso concreto, sino las normas que se aplican en la tutela, y eso supone a toda una categoría de trabajadores, de miles de trabajadores que son los funcionarios públicos. Exacto. Y bueno, ante esa amenaza, el tribunal, primero esa es una amenaza para la trabajadora, y por lo mismo cuando el Tribunal Constitucional declara inaplicable las normas, porque las declara inaplicable la norma que permite entender que se aplica supletoriamente el Código del Trabajo a los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Porque la teoría vigente de la Suprema era decir, sí, si los trabajadores públicos están sujetos a un estatuto especial, sí, la mayoría del estatuto administrativo, pero claro. también a otros estatutos especiales, y eso no se discute, Claro. pero sí hay que entender que son trabajadores sujetos a un estatuto especial, sí, pero son funcionarios y trabajadores igualmente. Entonces no se les puede privar de una acción, ¿ya? Eso es lo que dice, es el fundamento como resumido de la Corte Suprema, porque igual dice más cosas. Entonces, esa era la norma que habilita el artículo 1, inciso 3, que establece esta norma de supletoriedad, es decir, de aplicación a los funcionarios, aun cuando están regidos bajo un estatuto especial. Y también solicita la inaplicabilidad del 485, inciso siguiente, ¿Cuál es que el ese? 485 del Código del Trabajo es el que regula el procedimiento de tutela, el que te habilita. Entonces, desde el momento en que el Tribunal Constitucional declara inaplicable estas normas,
existe la posibilidad cierta de que la trabajadora se quede sin la acción. Claro. Entonces, frente a esa situación, que fue ese fallo del Tribunal Constitucional es de diciembre de 2018, Ya. la trabajadora y la ACEMUCH, que es la organización sindical de los trabajadores municipales, interponen una acción de protección, ¿ya? Y la acción de protección, bien lo sabemos, es una acción... ¿Y demoró desde diciembre hasta ahora para que saliera? Sí, ha demorado mucho. Y se presenta este recurso de protección por la vulneración del derecho a la igualdad, porque el Tribunal Constitucional con su fallo vulnera el derecho a la igualdad de la trabajadora. Claro. Ese es el recurso de protección y como nosotros ya sabemos porque lo hemos experimentado, el recurso de protección es un recurso de tramitación rápida, cuando en este caso hay que tener presente que se demoró harto, pero es una herramienta para cautelar derechos, ¿ya? Ciertos derechos que están establecidos en el artículo 20 de la Constitución, entre ellos el derecho a igualdad. Ya. Y la Corte de Apelaciones, porque es la Corte de Apelaciones la llamada a conocer en una primera instancia del recurso de protección, declara inadmisible el recurso. ¿Ya? Dice, no, casi esto es un disparate porque no se puede, no puedo... Perdón, me perdí. ¿Quién declaró inadmisible? Declara inadmisible el recurso de protección la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones. ¿Ya? La Corte de Apelaciones dice, yo no puedo conocer de esto porque yo no tengo competencia para evaluar una decisión del Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo, y da varias razones. Bueno, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Le dice, no, este recurso sí es admisible, falle. Entonces lo devuelve a la Corte de Apelaciones. ¿Se acuerdan lo que nos pasó con los recursos de protección? Entonces ahí lo devuelve a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones está obligada a tomar una decisión de fondo. ¿Cuál es su decisión de fondo? Rechaza el recurso, ¿ya? Y ahí lo que uno puede hacer, como ya hemos visto y lo hemos hecho, presenta una apelación, un recurso de apelación ante la Corte Suprema. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la Corte Suprema el 7 de octubre de este año? Bueno, dice que la decisión formal es se rechaza el recurso, ¿ya? Pero elimina toda la fundamentación de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Las razones por las que va a rechazar el recurso son otras muy distintas. Y eso es lo que, esas razones son las que hoy tienen un problema ya a nivel nacional, que es lo que se ha denominado el choque de trenes. O sea, yo estudié algo que se llamaba el Tribunal Constitucional versus la Corte Suprema cuando los trenes van por el mismo riel, ¿no? O sea, eso es lo que pasa ahora, se encuentran. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema? Bueno, la Corte Suprema dice que efectivamente el recurso de protección no es un recurso para conocer y evaluar las actuaciones del Tribunal Constitucional, sino que eso es potestad de los jueces del fondo. Claro. ¿Cuáles son los jueces del fondo en este caso? Corte. La cuarta sala de la Corte Suprema, porque sabemos que la el del recurso trabajo, de protección claro. la conoce la tercera sala, presidida por el ministro Muñoz. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice este voto mayoritario? Dice, bueno, efectivamente se puede, o sea, lo que dice es básicamente que los jueces sí pueden controlar la actuación del Tribunal Constitucional cuando estas se ejecutan o se realizan al margen de la Constitución y la ley, ¿ya? Y esto se vincula directamente al recurso de inaplicabilidad, es decir, ¿qué es este recurso de inhabilidad? ¿A qué habilita el recurso de inaplicabilidad? Y lo que dice la Corte Suprema es que efectivamente habilita para inaplicar normas, pero no habilita para prohibir interpretaciones de normas. Dice que esa potestad es exclusiva de los jueces de fondo. Y al decir eso, lo que dice también es, bueno, cuarta sala laboral, vea usted, evalúe usted qué es lo que aplica de esa decisión, que si bien es vinculante porque inaplica normas, pero usted tiene que evaluar conforme a la protección y efectividad de los derechos fundamentales, ¿qué va a aplicar? Porque ojo, que lo más curioso, que a esta altura ya en verdad nos sorprende, es que el Tribunal Constitucional se refiere así, se entiende como un poder omnicomprensivo, y dentro de las cosas que dice es que no, que sabes que el inciso tercero del artículo 1 induce a confusiones, a interpretaciones, o sea, cuestiona, lo que está cuestionando es una doctrina vigente de la Corte Suprema a través de argumentos que son
yo diría bastante cuestionables y que exceden su potestad definitivamente. María, Eso es, ese es el problema. ¿Y cómo ves tú este problema desde la...? Sí, yo creo que es muy importante lo que ha señalado Javi, muy claro, digamos, de explicar todo este intríngulis. Es bien enredado entender. Claro, pero es interesante lo que hace la Corte Suprema desde el punto de vista, digamos, que establece claramente el tema de la defensa de los trabajadores, lo que es tutela laboral, no solo para el sector público, sino que también, no solo para el sector privado, sino que también para el sector público. Pero aquí hay un tema más de fondo. Claro. En este choque de trenes que plantea Javiera, digamos, hay un tema político. Un tema político que viene arrastrándose hace mucho tiempo, que dice relación con el poder omnímodo, como decía Javiera, que ha adquirido el Tribunal Constitucional en cuanto a que está determinando, digamos, cada vez que se legisla, por ejemplo, a favor de los trabajadores o a favor del mundo social, ambiental, etcétera, digamos, incluso la derecha lo que hace es recurrir a este Tribunal Constitucional, digamos, cuando han perdido, cuando han perdido votaciones, se establece una tercera cámara, que es este Tribunal Constitucional, que fue creado en dictadura. No fue creado en dictadura, el Tribunal Constitucional venía adelante, pero durante dictadura, con la Constitución de Pinochet, se le dan facultades atribuciones que chocan y colisionan con los otros poderes del Estado. Claro, y termina decidiendo sobre materias fundamentales que atentan contra los derechos humanos, los derechos sociales que se han establecido por las Naciones Unidas, digamos, y que están vigentes para nuestro país y que no se respetan. Entonces ahí hay un tema de fondo. ¿Cómo se resuelve este choque de trenes? Hay un tema bien importante. Y eso pasa, a mi juicio, por un tema de la necesidad de avanzar a un cambio de esta Constitución. O sea, por allí se resuelve y por lo tanto el mundo social y el mundo político tienen un rol. Bueno, Piñera planteó hacer anuncios, incluso dijo, que quizás se va a presentar un proyecto de modificación constitucional. Pero para arreglar esta cosita aquí nomás, pues el tipo... Creo que ahora es el momento que se decida la casta política esta que gobierna, que le ha hecho tanta concesión a la derecha, toda esta gente que era la mantener mayoría, todo, a que se ponga firme y justamente restablezca el imperio del derecho, radicado en un poder que a lo menos, bueno, ha sido tradicionalmente reconocido como el Poder Judicial, y convirtamos esta institución en una institución específica de mayor estatura, que no es posible que se convierta, como bien decías tú, Mario, en la tercera cámara. Creo que ese es el desafío que está planteado aquí, pero eso es solamente una decisión política. Y cualquier decisión política en este país tiene que ser con el concurso de la gente. Claro que sí. Movilizándose, si no, ahora no aprovechamos la coyuntura para movilizarnos. Exactamente, porque digamos, no se pueden seguir haciendo modificaciones a esta Constitución. Digamos, Lago le hizo algunas modificaciones, maquillaje, le puso su firma para hacer creer que la Constitución era una nueva Constitución y no una Constitución pinochetista. No, hay que avanzar un cambio de fondo. Digamos, se requiere una nueva Constitución que aborde todos estos problemas, estos temas, digamos, y le entregue en este caso, un Tribunal Constitucional que tendría que seguir existiendo, pero con facultades que... Con ámbitos de acción bien acotados, que no colisionen. Bien claro, y que permita resguardar... Y que fuera controlado, porque no puede haber una institucionalidad que tenga por sobre el resto. Debe haber un equilibrio de poderes en cualquier Estado democrático, y eso es lo que demuestra que hoy día no tenemos. Eso es muy importante lo que tú dices, Carolina, porque en el derecho comparado lo que existe es equilibrio de poderes. O sea, yo te controlo, tú me controlas, y así se mantiene también un Estado de Derecho. O sea, eso es lo que está en juego cuando el Tribunal Constitucional dice, porque lo dijo en su comunicado al día siguiente de conocerse este fallo de la Corte Suprema, dice: yo soy la última palabra. Claro. Yo tengo la última palabra. Así se concibe el Tribunal Constitucional. Y dice también una cuestión importante que dice: yo soy el garante o el que protege la Constitución. Y olvida el Tribunal Constitucional que lo que está haciendo al declarar inaplicable esta norma, en este caso, es despojar a los funcionarios públicos, o lo que intenta al menos, de la protección de sus derechos fundamentales. No lo podemos permitir. La Constitución también protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces eso es importante. Y respecto a lo que tú decías de la transición y el rol lamentable que tuvieron los gobiernos de esta transición, que no sé si todavía estamos en democracia, pero
es justamente es Ricardo Lago el que amplía las facultades del TC del 2005. Y es Ricardo Lago también que también declara con esta poder que él evoca, ¿sí? De estadista por parte de algunas personas, dice, esta es una nueva constitución. Ya, bueno, pero ya, o sea, ya no es solo que la ciudadanía no lo sienta así, sino que también está documentado. O sea, tenemos una constitución tramposa. Porque no solo se trata de su ilegitimidad de origen, que fue creada por hombres blancos de derecha en la católica, porque así fue, sino que también se hace evidente porque tienen claves autoritarios que hoy disminuyen, si no anulan la agencia política de las personas. Entonces, eso es un problema. Oye, estamos en un contexto político súper gravitante. Yo no sé si somos capaces de dimensionar cómo estamos viviendo un momento crucial. Tenemos que ir cerrando por el tiempo en esta coyuntura, en este contexto. ¿Por dónde debiéramos ir, crees? Decir una cosa previa, digamos, yo creo que lo que está sucediendo es que la superestructura jurídico-política creado en dictadura y que se ha prolongado durante la democracia hoy día ha entrado en crisis, una crisis profunda, muy seria, digamos, con todos los temas que están en el debate, con este choque de trenes, con el tema de la elevación de los recursos por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y de Punta Arenas al cuestionamiento a la AFP. Pero no solo eso, hay otra serie de temas que están hoy día en el tapete y que dan cuenta de esta crisis profunda, que va a tener que tener una solución. Y allí es donde, digamos, conversando con otras personas, digamos, se planteaba que el mundo social tiene una tremenda responsabilidad, el mundo social, sindical, digamos, en empujar hacia un cambio, pero también es necesario, digamos, yo diría, un nuevo parlamento con nuevos legisladores renovados, que no sean continuidad del viejo régimen. Que defiendan a la gente. Que defiendan a la gente y que permitan avanzar a cambiar el régimen político. Javi, ¿tú qué crees? ¿Por dónde, en esta coyuntura, por dónde debiéramos ir? ¿Qué crees que debiéramos...? Respecto a este choque de trenes, nada se ha dicho. O sea, lo que hablábamos fuera de cámara, no sé si, o sea, el legislativo no se va a arrogar en este momento la solución del problema, porque no se lo permite la ley ni la Constitución. Ya, eso yo creo que se va a resolver entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que no ha sido deferente con las decisiones de la Corte Suprema, y eso hay que decirlo así. O sea, que el otro día, ayer leía en Twitter, o sea, quien pegó el primer combo, dijeron, fue el Tribunal Constitucional, ojo. Y la Corte Suprema, la cuarta sala, yo creo que la Corte Suprema es muy institucional, es como... muy corporativista. Funciona, es un poder de la República y funciona bien. Entonces, yo no creo que abandonen su doctrina vigente de protección de derechos y de lo que implica escoger a los trabajadores de ellos por una decisión que ya hay cierto consenso de parte de los constitucionalistas y de otros profesores de que se excede en sus potestades constitucionales y también legales, porque ellos tienen una ley orgánica constitucional, Tribunal Constitucional. Entonces, atendida a esta situación, la cuestión yo creo que se va a resolver entre ellos, pero es la Corte Suprema la que yo estimo que tiene la última palabra. Bueno, vamos a cerrar el programa llamándonos a estar alerta. Es un momento importante en que la ciudadanía tiene que asumir un rol protagónico si queremos las grandes transformaciones que el país necesita para construir una sociedad mejor. Con ese compromiso, entonces, agradecer la presencia de nuestros invitados, invitarles a ustedes también a compartir este video, a seguir con la esperanza intacta, porque es posible transformar esta realidad en la medida que estemos unidos y organizados. Así que nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme.